Hoy me voy de viaje y me parece el momento perfecto para probar este rímel que dicen que es arrechísimo, que dura toda una vida, que no se cae con nada. Y bueno, hoy voy a trajinar y sudar bastante y toda la cuestión, entonces momento perfecto para probarlo. Pero aparte de eso también vamos a probar este cosito lindo que me llegó de Shein. Como siempre, ya ustedes saben que todos los links los consiguen en mi perfil con descuento, obvio. Vamos a abrirlo. Me encanta porque trae como varios cositos. Trae como para rizarlas y también como para limpiarlas, para que no vaya a quedar como demasiado grumos de rímel. Aunque con este rímel sinceramente no siento que me quede así, pero igual es una buena opción tenerlo. Me gusta que también trae como varios repuestos, entonces si ya se te está dañando uno, se te está aplastando mucho, puedes utilizar otro. Mira, yo sinceramente no me acuerdo porque tengo toda la vida que no uso rizador de pestañas. Fíjense que mis pestañas casi que ni se notan. Ahí tengo, pero ni se notan. Son como para abajo. Yo no me acuerdo si en la parte de arriba también debería ponerle uno o va nada más en la parte de abajo. Si alguien sabe, por favor avíseme porque ni idea. Simplemente cierra y bueno, chévere. Pero no sé si debería llevar uno arriba también, no sé si se lo pongo. No sé qué hacer y estoy apurada. Lo voy a hacer así. Vamos a probar primero. Ay, señor, ayuda. Creo que necesito un espejo. Sí. En la cámara no se nota. Vamos a hacer un ojo completo primero para que lo puedan ver y luego voy con el otro. Concha la lora, súper cómodo porque es como grande. No le puedo quitar este, necesito este. Mira, así se quita como deslizándolo hacia abajo y ya queda el cosito este solo. Más cómodo si no estoy usando el rímel ahorita. Simplemente los voy a rizar. Un rato largo. A ver si se ve. Coño, mi reina lo estaba usando mal. Okay. Voy a poner el rímel nada más en este ojo como para ver la diferencia. Ahí sí siento que es... Uy, sí se nota. Lo que me encanta de este rímel es que es súper oscuro. Y rapidito me ayuda a que se me noten más las pestañitas chiquiticas que tengo. ¡Coño de la madre! ¡Qué arrecho, Dios mío! Esto se ve horrible sin luz este teléfono. Diferencia. Me perdonan los pelos parados. Miren la diferencia entre un lado y el otro. O sea, creo que no hace falta que diga nada. Ya la cámara lo dice solo. La imagen lo dice solo. Voy a hacerme el otro ojo y ya regreso. Está por allá adentro. Está por allá adentro. ¿Por dónde por allá adentro? Bueno, así se ven las pestañas ya listas. Voy a ver cuánto dura, cuánto aguanta, si aguanta el sudor, si aguanta la corredera. Vamos a ver qué tal. Les iré mostrando poco a poco. Bueno chicos, efectivamente sí aguantó, lo que no me aguantó fue la cara, parezco un pastelito, pero el rímel, o sea, juzguen ustedes mismos. Siento que esto se ve espectacular y hasta el rizado también, vean cómo se ve el arco de las pestañas. Siento que se nota bastante, no sé si son ideas mías, pero bueno, yo siento que se nota ahí y el rímel sí se ve bastante marcadito ahí. Como siempre ya saben que esto no se quita con un jabón normalito o con un cosa de esa de limpieza de la cara, sino que se quita con aceitico. Yo siempre utilizo este de la marca Clayganic y vamos a ponernos para ver qué tal. Yo lo que hago es lo siguiente, agarro un poquito de el aceitico este, que por cierto ya tengo que comprarme otro. Agarro un poquito así en las manos, unas goticas, 3 más que suficiente, un poquito aquí así y voy a frotar muy ligeramente encima de las pestañas para que se empiece a caer el rímel, o sea, como suavizando poco a poco. Lo que más me gusta es que no deja como grumos, o sea, no se sientan así como que las pelotas, los pedazos del producto ni nada de eso, sino que simplemente se da como corriendo pues por el aceite y ya, pero no sale como en pedazos así todo horrible. Vamos a ver, ahí está. Ok, ya me lo quité. Lo que ven ahí es como que el rizado de la cosa esa de pestañas. Madre, yo no había visto algo tan bueno, de verdad. Vean, o sea, vean el volumen. Ya ustedes vieron anteriormente, qué horrible veo. Pero ustedes vieron anteriormente que no tenía pestañas para abajo. Miren eso. O sea,
Qué nivel, Maribel. Voy a terminar de quitar el maquillaje con el aceite. Y ahí sí después me lavo la cara con el jaboncito. Me salió esta vaina. Au. Ok, ya me lavé la cara por completo. Ya no tengo nada de maquillaje, ni de aceite, ni de nada. El rizo de las pestañas se mantuvo. Yo no sé con qué se quitará eso. No me molesta para nada. Se puede quedar así toda la vida si quiere. Pero no, para que lo vean ahí. En resumen, súper aprobadísimo. El rímel aguantó la pela como es. Ahora tengo que conseguir algo de resto del maquillaje que aguante la pela tanto como el rímel. Sobre todo si alguien tiene un buen polvo que haga que no se vea como la caracita grasosa, me serviría que me lo pongan en los comentarios porque todavía no he hallado uno que pueda con mi cara, solamente digo.